Mensaje divino, ya lograste lo que nunca imaginaste. Descubre la verdad hoy en una pequeña aldea olvidada por el tiempo, donde las leyendas se susurran entre los ancianos y el viento parece traer ecos de lo desconocido. Algo extraordinario estaba a punto de suceder. Una noche, una nube oscura cubrió el cielo. La luna, normalmente brillante, se escondió entre sombras ominosas. Los habitantes, con el corazón latiendo acelerado, miraban al cielo, esperando lo inexplicable. De repente, una luz cegadora surcó el firmamento. Era como si el mismísimo universo estuviera enviando un mensaje. Sus ojos, desorbitados. ¿Qué significaba todo esto? Los murmullos llenaron el aire, un canto de nerviosismo y curiosidad. Nadie pudo haber imaginado la verdad que se revelaría esa noche. El pueblo estaba lleno de historias sobre lo sobrenatural. Un viejo, de barba blanca y mirada sabia, había hablado de señales. Un día, el cielo hablará, decía. Y aquellos que lo escuchen, tendrán secretos revelados. La tensión en el aire era palpable. Las chispas de miedo y asombro danzaban por todas partes. Las ventanas vibraban mientras los niños se aferraban a las manos de sus madres, sus ojos grandes como platos. ¿Qué era esa luz? Las preguntas volaban como avispas. De pronto, un rayo de viento frío atravesó el pueblo, haciendo que todos se estremecieran. Era un recordatorio de que estaban al borde de un descubrimiento que cambiaría sus vidas para siempre. Justo cuando los corazones se llenaban de incertidumbre, un grito resonó. ¡Miren! Una figura oscura emergía de la penumbra, iluminada por los destellos de luz. Sus ojos brillaban con un destello sobrenatural, causando que la multitud contuviera la respiración. El tiempo parecía detenerse. ¿Quién era? ¿Qué quería? La atmósfera se cargó de una electricidad peligrosa. El viejo sabía que este era el momento del que siempre había hablado, la culminación de años de presagios. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectarnos. La figura se acercó aún más, la luz le daba un aire casi etéreo. Algunos murmullos se hicieron más fuertes. ¿Es un ángel? ¿Es un demonio? Las respuestas estaban en el aire, pero nadie se atrevía a preguntar. Luego, con una voz profunda que resonó dentro de cada corazón, reveló un secreto antiquísimo: lo que viene cambiará el rumbo de sus vidas. Pero deben estar listos para lo que descubrirán. Un escalofrío recorrió la espalda de todos. La incertidumbre reinaba y cada latido resonaba como un tambor de guerra. La noche apenas comenzaba y las preguntas parecían multiplicarse. ¿Qué verdad se revelaría? Cada mirada reflejaba el deseo de saber, mientras la sombra del destino parecía acecharles. Y antes de que pudieran procesar lo que acababan de oír, un crujido rompió el silencio. ¿Qué estaba por desatarse? El misterio envolvía a la aldea en un abrazo helado. ¿Estarían listos para enfrentar lo desconocido? El silencio se rompió cuando la figura oscura finalmente habló de nuevo, su voz envolviendo a la multitud como un manto pesado. La leyenda se ha despertado, y aquellos que no escuchen sufrirán las consecuencias. Los susurros se transformaron en gritos de pánico, el miedo se alimentaba de la incertidumbre que había caído sobre el pueblo. Un par de habitantes retrocedieron, como si quisieran escapar de la realidad que enfrentaban. El viejo de la barba blanca, en pie frente a la multitud, elevó su mano. Silencio, ordenó. Su voz, aunque débil por la edad, logró atravesar el miedo. Debemos escucharlo. Es un mensaje, y cada uno de nosotros tiene un papel que cumplir. Sin embargo, la multitud no podía dejar de temblar. Nadie podía ignorar la oscura advertencia que el ser traía, y sus corazones latían al unísono, golpeando como tambores de guerra. ¿Quién eres tú,
preguntó la madre de Thomas, un joven valiente del pueblo. Sus ojos, enrojecidos por la ansiedad, no podían apartarse de aquellos ojos brillantes. Con un gesto lento, la figura se destapó un poco más, revelando un rostro pálido y hermoso, pero que parecía fuera de lugar en esta dimensión. Soy el guardián de los secretos olvidados. He venido a mostrarle su verdadero destino. Un murmullo colectivo resonó entre los residentes. La tensión aumentaba. ¿Qué secretos ocultos ya no podrían ignorar? Algunos en la multitud sentían impotencia, mientras otros comenzaban a imaginar la grandeza que podía venir de esto. El viejo, sin embargo, sabía que no todo lo que se revelaba era glorioso. El destino tiene un precio, amigo mío, advirtió. La figura asintió lentamente, como si comprendiera la carga de sus palabras. Una fuerza oscura se mueve entre ustedes y necesita ser detenida. Cada uno de ustedes tiene en su interior el poder de cambiar el rumbo de esta historia, pero deberán enfrentarse a su propia oscuridad. Las luces parpadeantes del cielo parecían danzar con cada frase, casi reflejando la inquietud dentro de las almas presentes. Thomas, sintiendo que su corazón palpitaba como un tambor, dio un paso hacia adelante. ¿Qué debemos hacer? La mirada del guardián se centró en él, y por un instante, el tiempo pareció suspenderse. Debéis desenterrar las verdades enterradas en el puño de la historia, dijo. Las raíces del mal han sido plantadas entre ustedes. Hay traiciones ocultas, alianzas deshechas y sangre que clama por justicia. El viento sopló con fuerza, arrastrando el susurro de advertencias que parecían resonar en las paredes de la aldea. Thomas sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de traiciones en su propio entorno lo llenó de una mezcla de horror y desafío. ¿Quién podría ser el enemigo que desconocían? Mientras la multitud murmuraba temerosa, la figura comenzó a retroceder. El momento ha llegado. El amanecer no será solo un nuevo día, sino un nuevo comienzo, si están listos para la verdad. Con esas palabras, la figura se desvaneció como una sombra al amanecer, dejando a todos atónitos, quietos, luchando con la revelación horrorosa. Nadie sabía qué pasaría ahora. Un aire espeso de determinación y miedo impregnaba el lugar. Pero lo más inquietante estaba apenas comenzando. En los rincones oscuros de la aldea, suaves risas y murmullos, que nadie había notado antes, comenzaban a hacerse más audibles. ¿Qué sombras se movían entre ellos? El viejo miró a Thomas y a los demás, con una preocupación palpable en su voz. Prepárense, porque el verdadero desafío está apenas por comenzar. Mientras las palabras se deslizaban de sus labios, un grito desgarrador rompió la noche, un llamado a la acción, dejando claro que el tiempo para responder había llegado. ¿Serían capaces de enfrentar los secretos que habían estado ocultos por tanto tiempo? Y lo más importante, estaban listos para desenterrar la verdad que podría transformarlos a todos o condenarlos para siempre. La noche había caído como un velo pesado, arrastrando el temor que se cernía sobre el pueblo. Las sombras parecían alargarse, tomando formas siniestras que contorneaban los rostros de los aldeanos. Thomas sintió un impulso de actuar, pero la incertidumbre lo detuvo. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por dónde empezar? Su mente giraba, llena de preguntas sin respuesta. Los murmullos en la multitud comenzaron a intensificarse. Un grupo de ancianos se agruparon al lado del viejo con barba blanca, mientras otros se alejaron, buscando refugio en sus casas. Algunas madres abrazaban a sus hijos con una fuerza casi desesperada. El eco de risas lejanas se mezclaba con el lamento de quienes sentían que un gran secreto se cernía sobre ellos. ¿Y si el guardián tiene razón?, pensó Thomas, sintiendo como una oscura sensación de culpabilidad comenzaba a arraigarse en su pecho. Todo lo que había creído podía estar construido sobre mentiras. La mirada de su madre se cruzó con la de él, llenando el aire con la pregunta que se hacía eco en su interior: ¿qué ha pasado en nuestro pasado? En ese momento, el viejo se dirigió a la multitud con voz firme. Hemos vivido en la oscuridad por demasiado tiempo. Es hora de recordar lo que hemos olvidado. No solo somos un pueblo, somos portadores de nuestras historias, y cada uno de ustedes tiene recuerdos, piezas de un rompecabezas que debemos unir. Pero, ¿cómo?, preguntó una mujer de entre la multitud, su voz temblorosa. ¿Cómo enfrentamos lo que no sabemos?
Con valentía, respondió el anciano. La valentía no significa no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Thomas sintió que la chispa de la valentía comenzaba a arder en su interior. Él también quería saber. En ese instante, decidió servir de puente entre sus vecinos y la verdad que debían desenterrar. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Debemos buscar lo que está oculto, enfrentarlo juntos. Las palabras resonaron poderosamente en el aire. Las miradas se volvieron hacia él, llenas de expectación y miedo. Lo haremos por aquellos que vinieron antes que nosotros, por nuestros hijos y por nosotros mismos, continuó. No dejaré que la oscuridad decida nuestro destino. Un aplauso tímido comenzó en el fondo, creciendo en fuerza mientras la comunidad se unía a su lado. El viejo sonrió con aprobación, pero su expresión también contenía una advertencia. No subestimen lo que están a punto de enfrentar. Las verdades que busquen pueden ser más aterradoras de lo que imaginan. Mientras las palabras del anciano flotaban en el aire, un grito urgente rompió el murmullo. Alguien había emergido de las sombras, su rostro demacrado, ojos desorbitados por el miedo. Vienen por nosotros. No hay tiempo. El guardián tiene razón. La oscuridad no está lejos, ya está aquí. El pánico se apoderó de la multitud, que empezó a separarse, algunos gritando tratando de escapar. Thomas sintió que su estómago se retorcía. Si los había traicionado algún enemigo, ahora podría ser el momento de enfrentarlo. Se volvió hacia el grupo, decidido a mantener la calma. Quédense juntos. No hay lugar más seguro que estar unidos. Pero mientras la multitud se agrupaba, un sonido distante, como de pasos pesados, comenzó a acercarse. La tierra vibraba bajo sus pies, y en el silencio que se instauró repentinamente, un grito desgarrador resonó en la distancia. El aire se cargaba de una tensión eléctrica, como si el mismo universo estuviera conteniendo la respiración. ¿Qué hay allí afuera? Thomas se preguntó, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. Pero en lo profundo de su ser, supo que no podrían dar marcha atrás. La batalla se acercaba, y un oscuro destino les esperaba. ¿Estaban realmente listos para desenterrar aquellos secretos enterrados? Mientras el eco de los pasos se aproximaba cada vez más, una única pregunta surgía entre los corazones de los presentes: ¿podrían sobrevivir a la verdad que se avecinaba con fuerza imparable? El silencio se hizo tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Las sombras se agolpaban alrededor de ellos, y el eco de los pasos resonó con más fuerza, reverberando en sus corazones. Thomas miró a su alrededor, buscando un rostro familiar, un indicio de que no estaban solos en este momento de crisis. La mujer que había gritado se había desplomado en el suelo, abrazándose las rodillas como si eso pudiera protegerla del horror inminente. A su lado, una niña pequeña, con ojos inmensos y llenos de terror, se aferraba a su madre, cubierta casi por completo con una manta de lana. «Mamá, ¿qué va a pasar?», preguntó, y el frágil tono de su voz amplificó la desesperación de todos. «SHHH. No tengas miedo, mi amor, vamos a estar bien», respondió la madre, aunque su propio rostro no reflejaba ninguna confianza. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un lamento colectivo. Thomas sintió el peso de la angustia palpable en el aire. Decidió que no podía permitir que la desesperación se apoderara de ellos. Reuniendo todas sus fuerzas, alzó la voz, intentando transmitir calma en medio del caos. Recuerden lo que dijo el anciano. Juntos somos fuertes. No podemos permitirles que nos roben la esperanza. Pero cuando intentó avanzar, el sonido se intensificó. Eran pasos pesados, firmes, como si algo gigantesco se acercara. Thomas retrocedió un poco, su corazón latiendo con fuerza. La oscuridad se tornó más espesa, absorbiendo la luz de las antorchas, dejando a la multitud en una niñez de pánico. ¿Qué está pasando?, se preguntaron unos a otros, muchos apretujándose, creando un entorno de desconfianza. De repente, una figura emergió de la penumbra, alta y esbelta, cubierta con una capa oscura que parecía fluir como humo. Sus rasgos eran indistinguibles, pero sus ojos brillaban con un fulgor que capturaba la atención de todos. La figura se detuvo a unos metros del grupo, como observándolos a cada uno de ellos. Vienen por la verdad.
Solo los que se atrevan a mirarla a los ojos podrán sobrevivir, resonó una voz profunda y temblorosa, llena de eco. La multitud contuvo la respiración, cada palabra parecía apretar sus corazones. Thomas sintió como las manos de algunos empezaban a temblar y, a su alrededor, ojos llenos de pavor miraban hacia esa sombra. ¿Quién eres?, preguntó, intentando encontrar el coraje para desafiar la negrura que se manifestaba ante ellos. Soy el mensajero de lo olvidado, respondió la figura, haciendo un gesto expandido hacia la vasta noche. He venido a guiarlos hacia su destino, pero aquellos que nieguen su pasado no cruzarán la puerta del futuro. La oscuridad está aquí, no para destruirlos, sino para revelar lo que han ocultado. El silencio se llenó de incredulidad. Los ancianos murmuraban entre ellos, mientras los más jóvenes buscaban respuestas en la mirada de Thomas. Un puño de esperanza se cerró en su pecho. ¿Podría ser esta la oportunidad que los condujera a la verdad? Pero antes de que pudiera pensar en algo más, un aullido surgió desde la oscuridad, resonando como un eco lejano de lo que alguna vez había habitado el pueblo. La figura en la penumbra sonrió, aunque no era una sonrisa de consuelo, era una invitación. Vengan, portadores de la historia. Es hora de recordar. Las palabras lo envolvieron mientras la figura se desvanecía en la oscuridad, dejando atrás un aire cargado de anticipación y miedo, como si la noche misma estuviera esperando su elección. Thomas miró a su alrededor, los rostros reflejaban dudas y el deseo de entender. ¿Están listos para enfrentar lo que se esconde en las sombras?, preguntó con voz firme, convencido de que un cambio inminente estaba en el aire, tanto bueno como malo. Y entonces, cuando todos se preparaban para avanzar, un nuevo grito desgarrador rompió el silencio. No deberías haberlo hecho. Ellos vienen. Esos que jamás olvidan. El pánico estalló una vez más, la gente gritaba, y el caos reinante se desató abrumador. Tomás se dio cuenta de que habían cruzado un límite, pero hacia dónde los llevaría esta ruta llena de incógnitas. La verdad aguardaba, más oscura y peligrosa que nunca. ¿Tendrían el coraje para enfrentarse a su propio destino? El grito resonó en el aire como un trueno, y el caos se desató. Thomas sintió como el miedo de la multitud se transformaba en un torrente de desesperación. Las voces se mezclaban, algunas suplicaban, otras lloraban, y muchas clamaban por respuestas que nadie podía ofrecer. En medio de todo, se dio cuenta de que la figura misteriosa había dejado un vacío en su lugar, una ausencia tan palpable como la oscuridad misma. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó un hombre mayor, con voz temblorosa, que había estado a su lado durante años. Sus ojos, generalmente firmes y decididos, ahora estaban llenos de confusión. Debemos seguir. Si no enfrentamos nuestros miedos, nunca sabremos qué nos espera, respondió Thomas, aunque sus propias palabras sonaban más como una declaración a sí mismo que a los demás. Pero, en ese instante, un rayo de determinación se encendió dentro de él, la atmósfera se tornó más pesada, y el aullido resonó nuevamente, aún más cercano. La multitud comenzó a moverse involuntariamente hacia atrás, como una ola de miedo en retirada. No. Esperen, gritó Thomas, levantando una mano, como si pudiera frenar el pánico. Pero ya era demasiado tarde, las sombras parecían formarse en un monstruo voraz que se alimentaba de sus temores. Fue entonces cuando la niña, que aún se aferraba a su madre, dio un paso al frente, con la mirada firme. Yo no tengo miedo, dijo, su voz resonando como el canto de un pequeño guerrero. La multitud se detuvo, como si la valentía inocente de la niña estuviera haciendo eco dentro de sus corazones. ¿Qué tienes que perder?, musitó una mujer cercana, sus ojos llenos de lágrimas, pero también con un leve destello de desafío. El ambiente cambió, las energías empezaron a reintegrarse, uniendo a las personas en un único propósito. Thomas respiró hondo, sintiéndose parte de algo más grande. Tal vez los ancianos tenían razón al decir que la unión era su única salvación. Está bien, juntos. Debemos avanzar. Si la verdad está al final de este camino, debemos buscarla, dijo, intentando infundir su energía en todos. Mientras ellos empezaban a avanzar, un súbito cambio ocurrió. La oscuridad pareció retroceder de forma gradual, como si la misma sombra supiera que sus corazones se aferraban a la luz. Justo más adelante, una forma comenzó a delinearse, algo que parecía construir un camino.
Es un portal, murmuró otro joven, con desaliento entremezclado con asombro. La figura del mensajero, aunque desaparecida, dejó atrás un rastro de luz tenue, que iluminaba un poco más el sendero marcado por la incertidumbre. Sin embargo, cada paso era pesado, cada respiro lleno de expectativa. Thomas podía sentir el latido colectivo de la multitud, cada corazón latiendo como uno solo. De repente, un eco profundo resonó, y reiteró las palabras del mensajero: solo los que se atrevan a mirar la verdad a los ojos podrán sobrevivir. La multitud tembló, algunos aún se aferraban al miedo, pero las miradas estaban fijas en el portal. Comprendían que era un punto de no retorno. No hay vuelta atrás, pensó Thomas, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Justo cuando estaban a punto de cruzar la frontera desconocida, una voz gutural emergió de las entrañas de la oscuridad. ¿De verdad creen que lo olvidado se les permitirá olvidar de nuevo? Resonó, una advertencia que heló la sangre en sus venas. El aire se volvió electrizante, y una sombra se abalanzó sobre ellos, como si la propia noche hubiera decidido atacar. La figura envolvente en la penumbra comenzó a tomar forma, más tangible, con un rostro grotesco e inquietante. «Apártense», gritó un anciano, pero Thomas sabía que el momento había llegado. «Listos para enfrentar lo que se esconde en las sombras», murmuró para sí mismo, mientras la oscuridad amenazaba con engullirlos de una vez. Enfrentarse a la verdad podría ser el desafío más aterrador, pero el coro de corazones latentes prometía transformación. «Adelante», dijo, con la voz temblando, pero resuelta, dando el primer paso hacia lo desconocido. Entonces, una luz brilló justo detrás de ellos y, en un instante, todo cambió. El rugido de algo antiguo y olvidado resonó por todo el lugar. Las sombras se agitaron, y un nuevo desafío surgía ante ellos. ¿Serían capaces de desentrañar las verdades ocultas y sobrevivir a lo que se desataría? La claridad de la lucha se aproximaba. Las sombras temblaban a su alrededor, danzando y retorciéndose como si tuvieran vida propia. Thomas sintió que su corazón golpeaba en su pecho con un ritmo frenético. La luz que brillaba detrás de ellos no solo iluminaba el camino, parecía ofrecer una esperanza, una salida de un abismo que ya los había consumido por demasiado tiempo. Pero esa luz también traía consigo un miedo al cambio, una incertidumbre que nadie podía ignorar. La figura grotesca se detuvo, su rostro deformado y lleno de odio marcaba cada aliento, cada susurro del viento. Los murmullos del grupo se convirtieron en un murmullo colectivo, una mezcla de temor y desafío. «Thomas», dijo la mujer de ojos llorosos, durmiendo a su lado, «¿qué hacemos?» «¿Y sí?» No pudo terminar la frase, el terror le cortó la voz. En ese instante, tomados por el miedo, eran visibles sus dudas, sus anhelos de regresar a lo conocido. «No podemos rendirnos», manifestó Thomas, sus palabras sonando más firmes de lo que se sentían. «Si retrocedemos, ¿qué será de nosotros? La oscuridad la hemos llevado dentro por demasiado tiempo». Sintiendo que su voz resonaba, se volvió hacia el monstruo. «Tú no tienes poder sobre nosotros. No más». La multitud, sorprendida, empezó a alzar la voz, un coro de determinación. Con un movimiento abrupto, la figura oscura se abalanzó, como un tornado desatado, y el aire se llenó de un grito desgarrador. Pero la luz que lo seguía pareció fortalecerse, colisionando con la sombra. En un resplandor potente, la multitud se unió, y Thomas sintió como la energía vibraba a su alrededor. Era como si las almas de cada uno se entrelazaran en un solo ser. El petrificado rostro de la criatura pareció desvanecerse por un segundo. «Formemos una cadena», gritó un joven con fervor. «No dejemos que el miedo nos divida». Sin pensarlo, Thomas tomó la mano de la mujer, luego la de otra persona, creando una línea de esperanza. Cada contacto se sentía como una chispa encendiendo un fuego de lucha colectiva. Las sombras parecieron vacilar, y el eco de aquel grito se volvió un susurro, pero el eco se transformó. ¿Creen que la luz puede ahuyentar la oscuridad? Les he observado y sé que el vacío siempre encuentra su camino de regreso. La voz resonaba más cerca ahora, un eco en el viento, una seducción que podía llevar a muchos a la desesperación. Thomas sintió que la duda se cernía sobre él como una nube oscura amenazándolo.
El camino hacia el portal comenzó a temblar bajo sus pies, y un poderoso viento sopló, tratando de separarlos, de dividir la cadena de valientes. La figura grotesca avanzó de nuevo, con la mirada fija en Thomas. Tus esfuerzos son en vano. La verdad es una prisión, y aquí no hay salida. Thomas respondió con firmeza, sus palabras impregnadas de una convicción que nunca había sentido antes. La verdad es libertad. Y la vamos a descubrir, pase lo que pase. En ese instante, la multitud lo sintió, la energía solidificándose en ellos como un escudo, mientras el viento arremetía, las sombras comenzaron a arrugarse, y la luz del portal brilló más fuerte. Entonces, en un gesto que parecía traer lo imposible, Thomas dio un paso al frente. Avancemos juntos, gritó, llenando la noche con su voz. La multitud lo siguió, un volcán de fuerza y coraje fluyendo en una única dirección. Al cruzar el umbral del portal, el caos estalló. Una explosión de luz blanca, más suave que cualquier otra cosa que jamás hayan sentido, los envolvió. Sin embargo, lo que les aguardaba al otro lado era aún un misterio. De repente, vagos recuerdos comenzaron a surgir en sus mentes, visiones de un pasado que habían intentado enterrar. Ecos de risas perdidas, lágrimas olvidadas. Cada imagen era un recuerdo doloroso, un reflejo de lo que una vez fueron. ¿Qué es esto?, preguntó un hombre, la voz llena de terror. El aire se tornó pesado, y la luz comenzó a desvanecerse. Una frase resonó en sus corazones: la verdad puede ser tu condena. Las palabras eran como una sombra amenazante, dispuesta a desatar un torrente de recuerdos ocultos. Thomas miró a su alrededor, la mirada de todos se llenaba de angustia. Las sombras que habían dejado atrás podían haber sido también su salvación, pero ¿acaso estaban listos para enfrentar las verdades que llevaban dentro? Las ansias del portal sustituían la luz, y una sola pregunta quedó en el aire: ¿serían capaces de resistir lo que vendría después? La luz se tornó opaca, distorsionando la realidad alrededor de ellos. Las visiones ahora avanzaban con más claridad, confrontándolos con momentos que creían perdidos para siempre. Thomas vio a su hermana en el parque, riendo, con la brisa jugando en su cabello. Pero esa imagen se desvaneció, reemplazada por una sala de hospital, sombras de dolor y angustia oscureciendo su memoria. No, no quiero ver esto, gritó Mariana, la mujer de ojos llorosos, sus manos aferrándose a la chaqueta de Thomas como si le pudiera salvar del tormento. ¿Por qué nos están mostrando esto? Thomas sentía la agitación en el aire, como si cada recuerdo fuera una daga atravesando su corazón. Las risas eran ecos lejanos, sepultadas por la culpa y el dolor. La figura grotesca de aquel ser parecía alimentarse de sus temores, riendo silenciosamente frente a su sufrimiento. Cada imagen que aparecía era un recuerdo ineludible, una cadena que tiraba de ellos hacia atrás, a un pasado que creían haber superado. No podemos dejar que nos atrape, gritó uno de los hombres. Esto es solo una ilusión. Debemos seguir adelante. Pero el desafío ya no era solo contra la figura sombría, sino también contra ellos mismos. Las dudas se encadenaban a sus mentes, y la idea de regresar a la seguridad del olvido brillaba tentadora. Thomas sintió el frío roce de un recuerdo más reciente, el rostro de su padre, mirando decepcionado. Sus palabras resonaban: siempre será así, Thomas. No puedes escapar de ti mismo. Cálmate, le dijo a Mariana, su voz firme aunque el sudor empapaba su frente. Esto es parte de lo que somos. Necesitamos confrontarlo. Solo así podemos avanzar. La multitud se miró entre sí, buscando consuelo en otros rostros, buscando ese chisporroteo de valor que parecía desvanecerse con cada recuerdo revelado. La sombra, ahora más próxima, se cernía sobre ellos como una tormenta, dispuesta a devorarlos. Escúchenme, comenzó Thomas, atrayendo la atención. Estos recuerdos son parte de nuestra verdad. Podemos reescribir nuestra historia si lo enfrentamos con valentía. Todos hemos sufrido, pero también hemos amado. No dejaremos que esta oscuridad controle nuestra narrativa. Un murmullo de aprobación se extendió, alimentando el fuego de su determinación. Las sombras parecieron titubear, como si la luz que aún quedaba en ellos se resistiera a ser engullida. Aún así, la figura grotesca sonreía,
como si disfrutara del espectáculo. Tu fe es engañosa, niño, susurró la sombra, cada palabra impregnada de veneno. La verdad que buscas es una carga, un peso que no podrán soportar. ¿Qué los hará, hermanos? Solo serán cenizas cobijadas por el recuerdo de un tiempo mejor. El aire se volvió denso. Thomas sintió el nudo en su garganta mientras el miedo empezaba a asomarse nuevamente. Pero en medio de la negrura, un destello atravesó sus pensamientos, cada uno de esos recuerdos, cada lágrima derramada, había contribuido a forjar la esencia del ser que llevaban dentro. Recuerden, gritó Thomas, alzando su voz por encima del murmullo creciente de la sombra. Nuestros recuerdos no son solo dolor. Son un puente a la esperanza. Están aquí porque hemos luchado, porque hemos amado, cada uno con sus cicatrices. Esas cicatrices nos hacen completos. La multitud respondió, cada voz elevándose con la suya, creando una sinfonía llena de fuerza. La figura burlona retrocedió ligeramente, como si aquellas palabras en verdad tuviesen poder. No más, gritó una joven, su voz resonando en el aire. No dejaremos que el pasado nos hiera de nuevo. El viento comenzó a cambiar, la luz del portal pareció cobrar vida. Y en ese instante de resurgimiento, una potente explosión resonó, envolviéndolos por completo. La vida y la luz comenzaron a reestructurarse a su alrededor, como el giro de la rueda del destino, pero antes de que pudieran recuperar sus sentidos, la voz del ser oscuro recorrió sus corazones. ¿Cada elección tiene un precio? ¿Están listos para pagar por su verdad? Todo a su alrededor comenzó a tambalearse, una nueva incertidumbre dejándolos a la deriva. ¿Serían capaces de soportar el sacrificio que debía venir con la revelación de su verdadero yo? La oscuridad era un manto pesado que los envolvía, tirando de ellos hacia un vacío que parecía interminable. El eco de las palabras de la sombra reverberaba en sus mentes, un recordatorio constante de que la lucha apenas comenzaba. La explosión de luz había sido un rayo de esperanza, pero ahora, en medio de una realidad desmoronada, las preguntas flotaban en el aire, al igual que el polvo que comenzaba a asentarse. Thomas parpadeó, intentando enfocar la vista. A su alrededor, figuras conocidas parecían desvanecerse y reaparecer, como reflejos en un espejo distorsionado. Mariana, aún con los ojos llenos de lágrimas, buscaba en su expresión la certeza que cada uno necesitaba. ¿Estamos vivos?, preguntó con un hilo de voz, sufriendo por la confusión que también embargaba a los demás. El sudor frío corría por su frente, sus manos temblaban mientras intentaba aferrarse a él. No lo sé, respondió Thomas, sintiendo como un nudo se formaba en su estómago. Pero no podemos rendirnos. Hay algo que todavía debemos descubrir. La oscuridad parecía cobrar vida, susurrando promesas de rendición y silencio. En medio de aquella atmósfera inquietante, algo en las palabras de la sombra permanecía en su mente. Cada elección tiene un precio. Sin embargo, el temor no era el único sentimiento que los movía. También había una chispa de valentía, nacida de la unión que se había forjado entre ellos. Todos juntos, gritó un hombre del grupo, su voz firme resonando por encima de la creciente inquietud. Si estamos aquí, es por algo. Nuestros recuerdos pueden guiarnos. Las visiones comenzaron de nuevo, pero esta vez, en lugar de ser un simple desfile de dolor, parecían ofrecer pistas. Thomas reconoció el paisaje de su infancia, un sendero que llevaba a un arroyo, vio a su hermana y a su padre riendo, al mismo tiempo que un sentimiento desconocido comenzaba a fluir. Podían ser fuerzas de dolor, pero también llevaban consigo lecciones. Tienen que ver más allá, murmuró la sombra, emergiendo nuevamente del abismo. La verdad que buscan los atormentará. ¿Qué son sin sus penas? Más que sus sombras, exclamó Mariana, levantando la cabeza, su voz llenándose de resolución. Nos definen, pero no nos limitan. Lo que nos ha pasado no puede robarnos lo que somos. Un silencio repentino cubrió el espacio. La sombra quedó inmóvil, como si las palabras de la joven le hubieran causado daño. Thomas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Tal vez, aquel ser despreciaba la autenticidad, esa conexión que tenían entre ellos. Hay un camino, dijo Thomas, rompiendo el silencio.
Las lecciones que nos dejan nuestros recuerdos, aunque a veces sean dolorosas, son también señales de esperanza. No estamos condenados a ser nuestro pasado. Podemos levantarnos, podemos reconstruirnos. Los murmullos de aceptación comenzaron a surgir entre los demás. La sombra, inquieta por la unión que se estaba forjando, empezó a retorcerse y a desvanecerse ante la luz latente que se despertaba en sus corazones. Pero, de repente, un rugido atronador resonó, haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. La figura oscura empezó a fragmentarse, pero al mismo tiempo, las imágenes de sus recuerdos comenzaron a amalgamarse, creando un torbellino que amenazaba con engullirlos. ¿Están dispuestos a sacrificarlo todo?, preguntó la sombra, su voz ahora impregnada de desesperación. El sacrificio es la única forma de lograr la verdad que buscan. Sin previo aviso, el suelo se partió en dos, y el grupo se vio arrastrado hacia un abismo en donde vislumbraron las sombras de sus decisiones, sus elecciones y sus arrepentimientos. La oscuridad estaba viva, más palpable que nunca, y lo que había sido una luz resplandeciente ahora se convertía en un juego mortal. Tomás, gritó Mariana, aferrándose desesperadamente a su brazo mientras el abismo los llamaba, y en ese instante, la pregunta flotaba sobre ellos, un eco que resonaría en sus corazones. ¿Qué estarían dispuestos a perder para encontrar la verdad de quiénes eran realmente? El tiempo se desvanecía y, en el límite de la oscuridad, sintieron el desasosiego de una elección inminente. ¿Serían capaces de enfrentar el precio? El abismo se cerró sobre ellos, como si la oscuridad misma intentara devorarlos por completo. Un grito angustiado de Mariana resonó en el aire, desgarrador, y con cada segundo que pasaba, el vacío se hacía más presente, más real. La presión nos empujaba hacia abajo, hacia algo desconocido que prometía respuestas, pero también un sacrificio que ninguno de ellos había imaginado. «Agárrense fuerte», gritó Tomás, mientras sus dedos se entrelazaban con los de Mariana, quien lo miraba con ojos aterrorizados. Era un instante que se alargaba, donde el tiempo perdía su sentido. ¿Qué pasaría si el abismo era la única salida, el único camino hacia su verdad? De repente, una luz emergió. Era tenue al principio, como una estrella distante, pero fue aumentando, envolviendo sus cuerpos en un resplandor cálido. A medida que la oscuridad retrocedía, vieron como un paisaje familiar se dibujaba ante ellos, un lugar de su niñez, lleno de risas y sueños olvidados. La escena vibraba con recuerdos, y cada nota emocional resonaba en sus corazones. Esto es nuestro hogar», murmuró uno de los otros, la incredulidad grabada en su rostro. «Pero, ¿por qué está aquí?» «Porque los recuerdos son la raíz de quienes somos», interrumpió la sombra, que había logrado restablecerse, más omnisciente que antes. «Cada uno de ustedes tiene una historia. La oscuridad solo quiere despojarlos de su esencia. ¿Están dispuestos a enfrentar el dolor que encierra su verdad?» Tomás sintió el nudo en su pecho apretar. Las imágenes giraban a su alrededor, cada pérdida, cada traición, cada momento de debilidad. Eran visiones que lo llenaban de temor, pero también le ofrecían una oportunidad. «Lo que somos no es solo el sufrimiento que llevamos», dijo, sintiendo que su voz nacía de un lugar profundo. «Son nuestras decisiones, lo que elegimos hacer con nuestras heridas». Mariana asintió, su mano estrechando la de él con una fuerza nueva. «No debemos tener miedo. Nuestros recuerdos son poderosos. Estén con nosotros, por favor. Seremos más fuertes juntos». Las palabras de Mariana parecían afectar a la sombra. Su figura se distorsionó y, por un momento, pareció temer. ¿Están dispuestos a renunciar a lo que saben? La verdad está llena de dolor, de cicatrices que no sanan. La pregunta flotó en el aire, pesada y decisiva, obligando a cada uno a mirar dentro de sí mismo. ¿Qué se sacrificarían para obtener claridad, para dejar atrás su carga? Tomás vio las miradas de sus compañeros parpadear con inseguridad. Algunos se encogieron ante la idea, otros se atrevieron a dar un paso adelante, y entonces se escuchó, en el rincón más distante de sus recuerdos, un eco. Era un canto, un susurro, una canción que parecía unir sus almas. La risa de sus seres queridos, el aroma del hogar, la calidez de un abrazo. Era el hilo dorado que los unía y lo que le daba sentido a su camino. Sí.
Estamos listos, exclamaron de manera unísona, los corazones resonando en perfecta armonía. No vamos a permitir que el dolor nos defina. Vamos a enfrentar lo que venga. La sombra, sintiendo el poder de su unidad, empezó a desvanecerse, y se oyó un grito de frustración, pero el precio es más alto de lo que pueden imaginar. De inmediato, la luz comenzó a expandirse, abriendo un portal vibrante que pulsaba maravillas y desafíos. Era su oportunidad de avanzar, de despojarse de las cadenas que los habían mantenido cautivos. Pero una pregunta se cernía en el aire: ¿qué otras sombras vendrían a buscar su atención para acecharlos en el camino hacia la verdad? Sin tiempo para dudar, pasaron a través del umbral, dejando atrás el abismo y dándose de frente con un futuro incierto, donde la esperanza y el miedo se entrelazaban. Mientras el portal se cerraba tras ellos, la última advertencia de la sombra resonó en sus oídos: ¿el sacrificio es solo el comienzo de su dolor? ¿Tendrían el coraje para enfrentar lo que se avecinaba? La luz del portal los envolvió, brindándoles un respiro que se sentía como un renacer. Cuando el resplandor se atenuó y sus ojos se acostumbraron a la nueva realidad, se encontraron en un paisaje vibrante, un lugar que parecía sacado de los más añorados recuerdos de su infancia. Las risas de niños resonaban en el aire mientras sus corazones recuperaban el ritmo. «Estamos aquí, lo logré», Thomas murmuró, casi sin aliento. Sus compañeros lo rodeaban, sus rostros reflejaban asombro y alivio. Era un espacio donde el miedo parecía no tener poder, donde los ecos del pasado ya se habían vuelto susurros de esperanza. ¿Dónde estamos?, preguntó Mariana, sus ojos explorando cada rincón. Un antiguo árbol frondoso, cubierto de flores coloridas, se erguía en el centro. Al acercarse, sintieron una conexión inmediata, como si cada hoja guardara la memoria de quienes habían sido. «Esto es nuestro hogar», declaró el anciano de la barba blanca, que también había cruzado el umbral. «El lugar donde todos somos completos, donde las sombras y las luces coexisten en paz». Un estruendo sutil de risas llenó el aire, como una melodía acogedora. Thomas dio un paso adelante, sintiendo que el peso de la carga que había llevado durante tanto tiempo se desvanecía. ¿Podemos quedarnos aquí? ¿Podemos construir algo nuevo? La pregunta resonó en la comunidad, quien comenzaba a comprender que la clave estaba en el entendimiento de su historia, no en huir de ella. Con decisión, se dieron cuenta de que habían dejado atrás la opresión que había definido sus vidas. Las sombras ya no parecían monstruos, sino parte de la historia. Las verdades que descubrimos nos han dado la oportunidad de abrazar quienes somos. Ahora, tenemos la misión de compartir esto, Thomas dijo, guiado por la voz de su corazón. Alzando las manos, sintió un fluido sabor a autenticidad. Este es el momento, la verdad nos ha liberado y podemos elegir vivir sin miedo, juntos. Un murmullo de acuerdo llenó el aire. El camino hacia la aceptación había sido largo, pero el dolor compartido se convirtió en el cimiento de su nueva vida. Los aldeanos comenzaron a reír, a compartir historias olvidadas, a recordar y a sanar. La niña que había dado el primer paso valiente miró a su madre con una sonrisa iluminada. «Mira, mamá, podemos ser felices otra vez». La madre, con ojos llenos de lágrimas, abrazó a su hija con fuerza, sintiendo que la esperanza realmente había vuelto. Sin embargo, la advertencia de la sombra todavía resonaba en sus corazones. El sacrificio es solo el comienzo de su dolor. Un sentimiento de pesar repicó en cada uno de ellos. Sabían que el futuro aún traería desafíos. Pero ahora, habían creado un refugio, una comunidad unida que sustentarían sus almas. La figura del guardián, la sombra del mensajero, asomó a la distancia. Su presencia ahora no era aterradora, sino como un recordatorio de lo que habían superado. Han enfrentado sus miedos y han encontrado su luz. Ahora comprenden que la verdad tiene un precio, pero el amor y la unidad son el mejor recurso para las tormentas que vendrán, proclamó con voz clara. Thomas sonrió, sintiéndose fortalecido. La verdad nos ha hecho libres. Y con libertad, construiremos un futuro lleno de amor y esperanza. La comunidad acordó, cada uno firme como una montaña, decidido a enfrentarse al mundo. Así, juntos, comenzaron a edificar su nuevo hogar, vibrante de vida, amor y sabiduría. La lección aprendida se convertía en su legado, y un nuevo sol amanecía sobre la aldea,
brillando con la certeza de que siempre podrían desenterrar lo oculto, siempre que lo enfrentaran juntos. La vida, con todos sus matices, continuaba. La oscuridad nunca se iría por completo, pero en su unión, la luz ganaría cada vez más fuerza. El pasado siempre viviría en ellos, pero como parte de su historia, no su prisión. Y así, en la pequeña aldea olvidada, donde los sueños y miedos se entrelazaban, una nueva leyenda comenzó a florecer. No olvides que tú también puedes ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas aventuras. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión poderosa. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.